Hola, ¿cómo estás, mi querido hermano? Dios te bendiga grandemente. Hay un mensaje preparado para tu vida, hay un mensaje que estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Así que quédate allí en sintonía de darle la gloria a Dios para recibir esa palabra que Dios tiene preparada para ti. Palabra que quiero compartir contigo en este día, una palabra que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Hay una enseñanza que va a transformar tu vida y la va a llevar a un nuevo y mejor nivel, porque creo que la mayoría de las veces vemos el desierto como nuestra destrucción, vemos el desierto como algo que no queremos atravesar, cuando nos muestra la palabra que es el medio que Dios utiliza para hacernos crecer y para llevarnos a un nuevo y mejor nivel. Y de hecho, la mayoría de los hombres que hoy conocemos, hombres que están en la palabra, hombres que hicieron grandes cosas en su vida, fueron hombres que atravesaron por pruebas, fueron hombres y mujeres que pasaron por un desierto, porque solamente allí, en medio del desierto, es donde sale a la luz esas cualidades que llevamos por dentro, esas cualidades que Dios ha puesto, que ha escrito en nuestro ADN. Es allí en medio del desierto donde nos vamos a dar cuenta de esos recursos ilimitados que Dios ha puesto a nuestra disposición. De hecho, nos dice la palabra en Oseas capítulo 2, versículo 14, yo te voy a enamorar, te llevaré al desierto y allí le hablaré a tu corazón. Parece ser que el desierto es uno de los entornos favoritos, parece ser que el desierto es el lugar favorito de Dios para revelarse a sus hijos, para hablarle a sus escogidos, para hablarle a todos aquellos a los que tienen un propósito determinado. La Biblia me habla constantemente de que muchos hombres pasaron allí en medio del desierto. Me habla de Jacob. Jacob fue un hombre que llegó y había conocido de Dios, había escuchado de Él, había escuchado algo acerca de Dios, pero fue allí en medio del desierto donde tuvo una experiencia genuina con Dios, donde tuvo un encuentro auténtico con Él. Fue allí en medio del desierto donde se encontró en ese lugar que luego llamó Betel, donde Dios se le reveló y no solamente pudo ver un ángel, sino que vio una gran cantidad de ángeles que subían y bajaban. Sus ojos fueron abiertos. ¿Dónde? En el desierto, porque es allí, es ese terreno, el lugar donde Dios utiliza para abrir nuestros ojos. Es en ese desierto, en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de la circunstancia, en medio de la crisis, en medio de la escasez financiera. Es en ese lugar donde Dios utiliza todo ese entorno para hacernos crecer. Así mismo pasó con Moisés. Moisés, dice la palabra, que se encontraba en el desierto, pero también me dice que se encontraba caminando como si viese al invisible. Pero llegó el momento en que Dios se presenta ante él por medio de una zarza. Dice la palabra que una zarza ardiente, una zarza que estaba encendida en fuego pero no se consumía. Fue en ese lugar donde él pudo ver a Dios. No solamente vio la zarza, sino que además Dios le habló a su vida, y desde ese momento su vida cambió por completo. ¿Y fue dónde? En el desierto. También me dice la palabra que Elías era un hombre de Dios, un profeta de Dios, utilizado grandemente. Pero este hombre tuvo grandes encuentros angelicales. ¿Y dónde? Me vuelve a decir la palabra que fue allí, en el desierto. Además, también me llama la atención porque el mismo Jesucristo también pasó por el desierto. Y fue en ese desierto donde no solamente se encontró con Satanás, dice la palabra, sino que también tuvo encuentros angelicales. Él se apartaba de la multitud, él se apartaba de todo para tomar un momento a solas y hablar directamente con Dios. También tuvo encuentros con Dios, encuentros angelicales en el desierto. Así que el desierto es algo que no vamos a poder evitar. El desierto es el lugar que Dios utiliza para nuestro crecimiento, pero depende de la visión que vamos a tener, el hecho de que podamos estancarnos allí o avanzar y obtener las bendiciones que vienen más adelante. Porque he titulado esta enseñanza Visión en medio del desierto. ¿Y por qué visión en el desierto? Porque creo que este es uno de los mejores terrenos para tener visión, para aplicar la visión que Dios ha puesto a nuestras vidas.
De hecho, así como te he hablado de varios ejemplos que nos aparecen en la palabra, quiero que resaltemos uno de ellos, y es el que vamos a encontrar en Génesis capítulo 21, versículo 14. Dice la palabra de esta manera: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue. Y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, su madre, y le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vemos en esta parte de la palabra, en esta hermosa porción, que la palabra nos enseña en que Agar también fue una mujer que pasó por el desierto. Ella fue transformada en medio del desierto, porque déjame decirte esto: es en ese desierto donde muchos hombres y mujeres llegan y solamente han oído de Dios, pero al salir de ese desierto salen con una experiencia genuina, salen con una experiencia de compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque han oído y han escuchado y han compartido con Dios. En medio del desierto constantemente la palabra me enseña esos encuentros genuinos con nuestro Padre, con nuestro Creador, con ese que tiene un gran propósito para tu vida. Agar fue una de ellas también. Dice la palabra que Agar era esclava de Abraham, y que en un momento Sara, al ver que la promesa de Dios no se cumplía en su vida, Sara le presenta esa mujer a Abraham para que la tome como mujer suya, la embarace y puedan tener un hijo. Entonces, esa mujer queda en estado, pero en medio de ese estado, dice la palabra, capítulos anteriores, versículos anteriores, que se le presentó un ángel en medio de ese embarazo y le dijo que ese hijo que venía, que ese niño que venía en camino, venía con un gran propósito, que era un hombre que iba a ser hombre grande en la nación, hombre grande en el mundo, que iba a tener poderoso, que iba a ser un hombre poderoso, dice la palabra, y que venía ese joven con un gran propósito. Pero en un momento también me muestra que Sara tuvo celos de él, tuvo celos de ese niño, tuvo celos de esa mujer. Quizás no nos menciona la palabra, pero quizás Abraham empezó a compartir más tiempo con ella, empezó a compartir más tiempo con ese niño, y por supuesto Sara empezó a demostrar los celos. Así que Sara le dice a Abraham: mira, Abraham, no quiero más a esta mujer aquí, ve y bótala, sácala de aquí. Abraham tiene intimidad con el Señor, empieza a hablar con Dios, toma ese tiempo de intimidad con Él, y Dios le aprueba eso. Así que Abraham, sin temor alguno, sabiendo y confiando en que Dios le iba a proveer a Agar en el camino, sabiendo que Dios iba a ser quien iba a respaldar el crecimiento de ese muchacho, Abraham toma un odre lleno de agua, toma una cantidad de panes y se lo entrega a Agar. Pero me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en estando en los zapatos de Agar, me pongo en la posición de ella, y muy bien cada uno de nosotros podríamos pensar en que Agar estuvo en ese momento cuando el ángel le hizo la primera promesa. Ella quizás creería y vería en lo natural. Su mirada era corta, su mirada no iba más allá. Ella pensaría que esa promesa que el ángel de Dios le había hecho se iba a cumplir, se iba a ver reflejada únicamente si permanecía bajo la tutela de Abraham. Porque por supuesto, Abraham era un hombre de Dios, Abraham era un hombre próspero, Abraham era, dice la palabra, que era amigo de Dios. Así que si permanecemos cerca de Abraham, por supuesto, no le iba a faltar comida, no iba a tener necesidad alguna, ese niño iba a tener alimento, estudios y todo lo que pudiera necesitar.
Pero la fe que tenía esa mujer se acabó en el mismo momento en el que llegó al desierto y el agua de ese odre se acabó. Y seamos sinceros, estar en el desierto sin agua significa una muerte segura. Esta mujer lo vio de esa manera. A lo que el odre se le acabó, a lo que el agua de ese odre menguó, a lo que el agua de ese odre se acabó, ella inmediatamente dijo: me voy a morir. Su fe había acabado por completo. Pero hay algo que resalta esta palabra, y es que ella se apartó del niño. Ella tomó al niño y lo colocó en un árbol. Dice la palabra que a la distancia de un tiro de arco, a unos 70 metros aproximadamente, y ella se alejó de él. Pero cuando se aleja de él, inmediatamente el niño, dice la palabra, que hace lo que ella no hizo. El niño empezó a clamar, el niño empezó a llorar, el niño empezó a pedir a Dios. Y en ese momento el ángel del Señor descendió ante Agar de nuevo y le dijo: oye, mira, no es ese muchacho del que yo te había dicho que tenía un gran propósito. No es ese el mismo muchacho que yo te dije que iba a ser grande. Levántate, tómalo. El Señor abrió sus ojos en ese momento y ella pudo ver la fuente que estaba justo enfrente de ella. Hay algo que me impresiona aquí, y es que en ningún momento dice la palabra que el ángel perforó un pozo. En ninguna parte dice la palabra que Dios colocó un manantial en ese lugar. En ninguna parte me dice la palabra que el Señor le dio agua, sino que abrió sus ojos para que ella pudiera ver la bendición que tenía enfrente. Muchas veces nos pasa eso en nuestras vidas. Muchas veces pasamos por lo mismo. Muchas veces nuestra visión es demasiado corta para ver las bendiciones que Dios tiene preparadas más allá de ese problema. Porque estando en el desierto sin una buena visión, estando en el desierto sin la visión del Señor, estando en el desierto sin la confianza y la fe puesta en Él, significa una muerte segura. Déjame decirte que si estás pasando por el desierto en este momento, solamente hay una forma de pasarlo. Solamente hay una forma de atravesar ese desierto. Solamente hay una forma de poder atravesarlo y salir victorioso. Y es clamando, pidiendo y orando a nuestro Padre, orando a tu Creador. Así que si en este momento te sientes en ese desierto, te sientes en medio de ese problema, te sientes así como Agar, que ya no hay solución para tu vida, llegó la hora que clames, llegó la hora en que empieces a creer, llegó la hora en que empieces a clamar para que ese ángel de Dios descienda a tu vida y pueda abrir tus ojos para que haya una visión en tu vida. Hay algo que quiero compartir también, es que la visión de una empresa, la visión de una empresa, la visión de una iglesia, la visión de cualquier institución es la que va a llevar a esa institución al crecimiento, es la que lo va a llevar al camino que debe seguir para llegar y obtener esas metas que se ha planteado. Asimismo, Dios ha determinado una visión para tu vida, ha determinado una visión que va a llevar al crecimiento en el que Dios quiere que estés, a ese nuevo nivel en el que Dios te quiere llevar, a esa nueva estatura en la que Dios quiere que estés en este momento. Pero ¿por qué no sucede? Porque no has clamado a Él, porque el Señor porque no has clamado a Él, y el Señor no ha quitado de ti ese velo que cubre la visión de tu vida. Así que llegó el momento de clamar, porque esa leve y momentánea tribulación es por solo un pequeño momento, es solo por un corto periodo de tiempo, porque más grande es el peso de gloria que viene para tu vida. Llegó el momento de creer, llegó el momento de buscar, llegó el momento de clamar. Así que si estás en ese lugar, si estás en tu casa, si estás en tu cuarto llorando, así como lo hizo Agar. Agar dice la palabra que estaba llorando por la muerte de un hijo que aún estaba vivo. Estaba llorando por la muerte de un hijo que todavía estaba en vida. Estaba lamentándose por una situación que aún no estaba pasando. Estaba lamentándose por algo que no estaba viviendo. Ella, en el mismo momento en el que se quedó sin agua, en el que se quedó sin alimento, fue ese mismo momento donde su fe también se apagó. Así que no permitas que te pase lo mismo. Así no tengas en este momento la nevera llena, así no, en este momento no tengas la cocina de la mejor manera, si en este momento no tienes todo lo que quizás te hace falta, no pierdas la fe. Hoy te digo, sigue clamando, sigue buscando, sigue leyendo y sigue creyendo, porque Dios hará grandes cosas en tu vida. Dios te bendiga.